Bueno, muy bien. Un saludo desde Bogotá, Colombia, para todos los que se unen a esta hora en esta UTEL Talk para todas las personas de toda Latinoamérica y especialmente Colombia que están a esta hora conectadas para nuestra transmisión. Vamos a verificar que esté funcionando bien nuestro audio, nuestro video y de inmediato entonces haremos nuestra presentación inicial para comenzar. Bueno, ya se van uniendo personas y estamos transmitiendo. Sí, estamos transmitiendo muy bien. Vamos a hacer aquí un par de ajustes para comenzar. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de la inteligencia emocional y específicamente de la inteligencia emocional en relación con el liderazgo. ¿Qué herramientas podríamos tener desde el liderazgo para la inteligencia emocional? Entonces, esto va a ser muy interesante. Espero que muchos de ustedes se conecten con el tema y por supuesto que no solamente se conecten con el tema, sino que les resulte muy útil para lo que están aprendiendo, para lo que están viviendo, para lo que están preparándose también, muchos que se encuentran en esa etapa fantástica de preparación para lo que hacen en su vida cotidiana y lo que hacen en su realidad. Pues bien, hoy es 15 de septiembre del año 2020, el año más extraño que probablemente hayamos tenido que vivir la gran mayoría de nosotros, el año con mayores, no sé, rarezas y un año que claro, le ha puesto a los líderes una serie de desafíos y una serie de retos para los que no sabemos si efectivamente estábamos o no estábamos preparados. Así que de esto se trata en esta serie de reflexiones, ¿no? Reflexionar sobre el liderazgo en un año como este, en un momento como este, no es un asunto cualquiera, no es un asunto, ni siquiera es un asunto sencillo, pero además no es un asunto con poca trascendencia. Reflexionar sobre el liderazgo en un momento como este es vital por dos cosas básicamente. Uno, porque necesitamos entender lo que está pasando y entendernos a nosotros mismos en medio de lo que está pasando. Es decir, esta realidad no solamente nos plantea unos cambios, no solamente nos plantea distintas formas de hacer las cosas, sino que nos remite a reacciones personales, nos remite a pensamientos, nos remite a una serie de posturas y de maneras de reaccionar que nos pueden, digamos, como hacer notar cosas de nosotros mismos que probablemente no tendríamos tan claras o no tendríamos tan presentes. Y por eso el papel de los líderes es vital, porque son personas que nos ayudan de alguna manera a descifrar, a darnos cuenta, a notar y un poco a interpretar también la realidad, ¿no? Yo creo que yo estoy convencido que el líder de alguna manera también es un hermeneuta, ¿no? Es un intérprete de la realidad, es alguien que lo que está aconteciendo para todos nos ayuda, nos da pistas, nos da claves para resolverlo. Y por eso este tipo de eventos son tan importantes, este tipo de reflexiones, las que han venido haciendo muchas personas, algunas que yo conozco y aprecio muchísimo en las semanas anteriores, son reflexiones vitales, vitales. Y cuando nos estamos preparando además para asumir de alguna manera roles de liderazgo frente a los demás, pues se vuelven reflexiones casi que fundamentales frente a lo que está pasando. Entonces les recuerdo, hoy vamos a conversar sobre inteligencia emocional y vamos a conversar sobre inteligencia emocional en términos de herramientas de liderazgo, ¿de acuerdo? Herramientas de liderazgo desde la inteligencia emocional. Mi nombre es Carlos Alberto Vargas, yo trabajo con comunidades humanas desde hace unos 25 años, más o menos, 26 años.
He trabajado muchísimo en los ambientes educativos, en colegios y universidades y un poco menos, pero también bastante en ambientes corporativos, en ambientes empresariales, siempre apoyando la gestión del talento humano, siempre apoyando el desarrollo humano desde las pedagogías, desde la educación, desde la formación y el aprendizaje de los adultos. Y en ese camino, pues hemos tenido que desarrollar muchísimos aprendizajes y también programas de formación, programas de entrenamiento, campañas de comunicación en torno al tema de la inteligencia emocional. Entonces, les saludo desde Bogotá, Colombia, capital de la República de Colombia, Carlos Alberto Vargas, todos me dicen Beto, y bienvenidos. No le demos más vueltas al asunto, arranquemos, esto es muy importante en nuestro día de hoy, porque vamos a juntar dos temas que son bien interesantes. Vamos a juntar el tema del liderazgo con el tema de la inteligencia emocional. Es decir, esta no es una charla exclusivamente de inteligencia emocional y no es una charla exclusivamente de liderazgo, es una charla que junta las dos cosas, que intenta mostrar qué relación tiene una con la otra y de qué manera lo que sucede en el escenario del liderazgo afecta, impacta necesariamente el tema emocional, tanto en los grupos de trabajo como en las comunidades laborales, como en cualquier tipo de comunidad en la que se esté llevando a cabo una iniciativa, en la que se compartan trabajos, en la que se compartan esfuerzos por sacar adelante algún tipo de proyecto, algún tipo de iniciativa. Siempre que hay seres humanos reunidos, hay todo tipo de circunstancias, ¿sí? Todo tipo de circunstancias. Hay encuentros, hay desencuentros, hay convivencia y hay ganas también de mandar al otro a que se aleje de nosotros y nos dé la vida en paz. Y muchas de estas realidades que suceden cuando varios seres humanos están reunidos tienen que ver con nuestra emocionalidad, tienen que ver con cómo manejamos lo que somos y cómo manejamos lo que sentimos. Eso es súper importante, cómo manejamos lo que sentimos. Entonces partamos de dos principios aquí. Partamos de dos principios para arrancar. Quiero como que nos pongamos de acuerdo en algo, en qué tipo de líder estamos hablando y en a qué llamamos inteligencia emocional. Si en esas dos cosas estamos de acuerdo, o por lo menos podemos generar algún tipo de marco, va a ser mucho más fácil conversar sobre la relación entre el líder y la relación entre esta emocionalidad, tanto de los seres humanos como de los grupos, ¿verdad? Que también tienen su propia dinámica emocional. Entonces partamos de un primer principio. Hablemos pongamos de acuerdo en de qué líder estamos hablando. ¿Listo? ¿De qué líder estamos hablando? Yo trabajo con el mismo grupo de personas, más o menos, unos más, unos menos, desde hace unos 20 años. Hemos estado en distintos momentos, en distintas organizaciones. Hoy hacemos parte de una que se llama Gesto, que recién la estamos gestando, estamos empezando. Y los que nos encontramos en Gesto tenemos una convicción profunda, que es una convicción que a mí también en lo personal me atraviesa bastante. Y es que creemos en un liderazgo de vínculo, no en un liderazgo de estatus. ¿Listo? Pongámonos de acuerdo en eso. Cuando yo esté hablando de la palabra líder, cuando en esta reflexión estemos pensando en el liderazgo, cuando cada uno de ustedes esté viéndose a sí mismo en términos de liderazgo, no estamos hablando de alguien que ocupa un lugar o alguien que tiene determinada capacidad de tomar decisiones o capacidad de, de elegir la ruta por la que se va a ir. No estamos hablando principalmente de eso, no estamos hablando de que un cargo directivo necesariamente sea un líder, ¿sí? O alguna persona que tenga la responsabilidad de dirigir necesariamente sea un líder. Estamos hablando de aquel que es capaz de vincularse con los otros. Creemos en un líder de vínculos y no de estatus. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el auténtico líder es quien logra desde la relación, básicamente tres cosas. ¿Listo? No lo logra desde su posición. Yo soy el que manda aquí, o a mí me eligieron para esto, por la razón que sea, o como haya sido el método de elección. No se trata del lugar que ocupa y no se trata tampoco solamente de su capacidad en términos operativos, o en términos de gestión, o en términos de conocimiento, ¿no? Eh, es decir, no porque sepas más, te vinculas mejor. No porque hayas hecho muchas cosas, te vinculas mejor. Aquí no estamos hablando de capacidades de conocimiento necesariamente, ni capacidades técnicas necesariamente, sino relacionales, habilidades estrictamente humanas.
Y desde esa relación, el líder logra básicamente tres cosas. De ese es el líder del que estamos hablando. Lo primero es que logra evidenciarle a los demás su capacidad. Es decir, logra que se den cuenta de su capacidad. Despierta en ellos la toma de conciencia, no de sus limitaciones, sino de sus capacidades. Esto es fundamental. Pero lo segundo es que promueve su desarrollo. Desde esa misma relación promueve su desarrollo. Es decir, el auténtico líder es toda una escuela, es toda una escuela. Si ustedes han tenido buenos jefes o buenos líderes en su vida, con toda seguridad podrán notar cómo al pasar por ellos, después de ellos, ustedes eran personas muy distintas. Sabían más cosas, estaban más confiados, se atrevieron a más, tuvieron responsabilidades que no tenían al inicio. Esto nos ha pasado muchas veces. No todos los jefes son buenos, todos los líderes son buenos, pero cuando encontramos a uno que sí lo es, con toda seguridad, el paso en la relación con esta persona nos deja siendo distintos, nos promueve el desarrollo de esas capacidades. Y lo tercero es, desde la relación, es capaz de armonizar los esfuerzos. ¿Sí? Lo que hace Gloria, con lo que hace Martín, con lo que hace José Luis, con lo que hace Daniela, con lo que hace Camilo, con lo que hace Eduardo, con lo que hace Martina. Los esfuerzos se logran armonizar. Todo esto, insisto, desde la relación. Ese es el líder del que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de herramientas de liderazgo desde la inteligencia emocional, cuando estamos en el liderazgo, le estoy haciendo doble clic al liderazgo, estoy hablando de ese tipo de persona, la que es capaz desde la relación, no desde la postura, no desde el estatus, que yo me dé cuenta de mis capacidades, que las desarrolle y que las armonice con las de las otras personas. Eso es fundamental. Quien esté hoy pensando, preparándose para asumir algún tipo de liderazgo en una gestión, en un proyecto, en lo que sea, piense que esas son sus principales derroteros. ¿Sí? Desde donde estamos nosotros, desde Gesto, desde donde estoy yo conversándoles, Beto Vargas, en estos veintitantos años de experiencia con comunidades educativas y comunidades corporativas, puedo decirles que lo mejor que puedo encontrar en un líder es que su relación le haga notar al otro su capacidad, se la ayude a desarrollar y le ayude a armonizarla con las capacidades de los otros. ¿Sí? Básicamente eso. En eso nuestro lema es muy sencillo. Cuando te orientas al resultado, aciertas una vez. Pero cuando te orientas al aprendizaje, aciertas siempre. Básicamente es eso. Cuando te orientas al resultado, aciertas una vez, pero cuando te orientas al aprendizaje, aciertas siempre. Hablemos del segundo principio, es decir, de qué es la emoción inteligente. ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia emocional, déjenme llamarlo la emoción inteligente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de emoción inteligente? Significa que es obvio que los seres humanos, es evidente que los seres humanos pues sentimos cosas, sentimos cosas. Ahí hay diferenciaciones entre la emoción, entre la sensación, el sentimiento, no vamos a entrar en eso en este instante. Lo que sí quiero decir es que cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de emociones inteligentes, lo que estamos diciendo es que no se trata solamente de sentir, sino de aprender a sentir. ¿Listo? Y yo sé que inicialmente uno podría decir, no, espérate un segundo, porque las emociones precisamente se trata de que sean involuntarias. Bueno, no son del todo involuntarias. Son bastante involuntarias, pero no son del todo involuntarias. Ya vamos a ver por qué. Y no solamente elegir cómo sentir, sino cómo responder, que es de lo que más hablamos todo el tiempo. En inteligencia emocional lo que más hablamos es de la respuesta. No puedes elegir lo que te pasa, pero sí lo que haces con lo que te pasa. Claro, cuando hablamos de emoción inteligente, lo que estamos diciendo es, puedes elegir de qué manera procesar lo que te pasa, incluso en términos emocionales, incluso en términos de sentimiento. Entonces, ojo, porque cuando estamos hablando de inteligencia emocional, lo que queremos decir es, no solamente sentimos cosas, sino que tenemos que aprender a sentir las cosas, aprender a notarlas dentro de nosotros y aprender también a darles márgenes y a transformar incluso muchas de las emociones, a transformar incluso muchas de nuestras capacidades de percibir la realidad para que no nos afecten tanto o no nos afecten siempre de la misma manera. Voy a decirlo de una manera muy sencilla. Yo estoy seguro que entre los que estemos a esta hora conectados,
y que nos estemos dando a la tarea permanentemente de conocernos, de madurar, de crecer, de llevar nuestra vida hacia algún punto. Hay cosas que nos daban rabia hace unos años, muchísima rabia, que hubieran sido completamente insoportables para nosotros, que hoy ya no tanto, que hoy ya no nos ponen contra las cuerdas, no nos generan profundas reacciones. Uno podría decir, no, es que estoy más viejo, es que ya no me importa, es que... Y claro, todo eso es una manera de decir que hay maneras de procesar la información, maneras de encontrarnos con la realidad, de enfrentarnos a la realidad, que cambiaron. ¿Y cómo cambiaron? Cambiaron nuestras reacciones emocionales frente a eso. Y es natural, sí es natural. A veces sucede involuntariamente, sí, a veces sucede involuntariamente. Cuando alguien lleva 3, 4, 5, 6, 7 decepciones amorosas así en línea, ¿verdad? Eh, que todas las canciones del mundo que tengan que hablar de llorar por amor, mejor dicho, se las sabe de memoria y ya las puede cantar a ojo cerrado, pues aprende a no concederle la misma importancia a ciertos gestos, a ciertas manifestaciones, a ciertas palabras, a ciertas, y lo que antes le producía una profunda emoción, ya no tanto. Bueno, eso es aprendido, eso es aprendido. La tarea de la inteligencia emocional es que ese aprendizaje sea intencional. De eso es lo que vamos a hablar aquí hoy. Entonces, eso hemos planteado hasta ahora dos principios. Dos principios. Uno, ¿de qué hablamos cuando decimos liderazgo? ¿Listo? Estamos hablando de un vínculo, no de una posición, no de una postura, no de una capacidad exclusivamente, sino de una manera de estar con los otros. Y dos, ¿de qué estamos hablando cuando decimos inteligencia emocional? Y estamos hablando de aprender a sentir y aprender a reaccionar a lo que sentimos. Básicamente estamos hablando de eso. Pues bien, lo que yo quiero transmitirles al juntar estos dos conceptos, estas dos ideas, la idea del líder y la idea de la inteligencia emocional, es, volviendo a lo primero que les decía en el saludo para todos los que se están conectando y que entraron durante los minutos iniciales, es, me parece que es fundamental que en este momento de la historia, que en este momento de nuestra realidad, de nuestras comunidades y por supuesto en este momento de nuestra vida, estemos tocando temas de liderazgo en los UTEL Talks. Me parece fantástico, me parece súper importante. Y que estamos tocando además varios temas que tienen que ver con lo emocional, me parece vital. Porque si algo se nos ha revuelto completamente en este tiempo son las emociones. Y necesitamos líderes dispuestos a acercar a las personas a lo mejor de su emocionalidad, no a lo peor de su emocionalidad. Creo que en muchos de nuestros países estamos demasiado saturados de líderes que apelan a lo más primitivo de nuestra emocionalidad, a lo más bajo de nuestra emocionalidad, ¿sí? A nuestra rabia, a nuestro rencor, a nuestro deseo de venganza, a nuestra, digamos, nuestra pulsión por ponernos por encima de los demás. Pero si estamos pensando en otro tipo de liderazgos que respondan mejor a las realidades, que nos den la esperanza de que podamos tener un futuro distinto, pues de lo que estamos hablando y de lo que estamos pensando es líderes que sean capaces de llevarnos a lo mejor de nuestra emocionalidad, ¿sí? A lo más sublime de esa dimensión humana tan vital y tan necesaria que es la emocionalidad. Y entonces de lo que yo quiero, digamos, desmenuzar en esta relación entre liderazgo e inteligencia emocional son cuatro diferencias que se traducen en habilidades, en capacidades, en competencias. Cuatro diferencias entre un líder y una persona común y corriente, una persona que o no ha querido o no ha podido o no se ha dado cuenta de su capacidad de liderazgo. Diferencias. Diferencias que se van a traducir en capacidades, en competencias y todas, por supuesto, aplicadas a la inteligencia emocional. La primera tiene que ver con notar. La primera tiene que ver con notar. ¿Qué es lo que diferencia a un líder de una persona que no lo es? Que el líder se da cuenta de cosas que los otros no se dan cuenta. Las cosas que le pasan desapercibidas a una cantidad de personas, el líder las nota, las percibe, se da cuenta de eso. Eso es fundamental. Eso es lo primero. Es imposible el liderazgo en personas que no son detallistas y observadoras. Es imposible. ¿Sí? Puede que tengan cargos, puede que tengan responsabilidades, puede que escalen en las organizaciones,
pero va a ser muy difícil que sean líderes. Porque la primera diferencia entre el líder y otras personas es que el líder se da cuenta, nota. ¿Y qué nota en términos emocionales? Pues sencillo. Empieza por darse cuenta de lo que le está pasando a él. ¿Listo? Es capaz de notar lo que sucede con él mismo. Ojo, el primer paso, el primer punto, ¿sí? El escalón número uno de ser líder en un mundo convulsionado emocionalmente es que te des cuenta de tus emociones, que te des cuenta de lo que te está pasando a ti. ¿Sí? Y aquí nos caben muchísimas preguntas. Nos cabe la pregunta de qué hemos estado viviendo, qué hemos estado sintiendo, cómo hemos estado reaccionando a lo que sentimos, de qué manera lo que sentimos se nos convierte, digamos, en una materia de estudio, en una materia de análisis de nosotros mismos. El líder es alguien que se conoce profundamente a sí mismo. Eso, desde el oráculo de Delfos, allá en la época socrática, hasta hoy sigue siendo absolutamente válido conocerse a sí mismo. El líder tiene que darse cuenta. Nosotros estamos llenos en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas, en las organizaciones corporativas, industriales, etcétera, de gente que ocupa cargos de liderazgo en términos, digamos, de organigrama, que no conocen sus emociones, que reaccionan con rabia, que reaccionan con envidia, que viven en lógicas de persecución, de retaliación, de competencia, de ser voraces frente a los otros que están colaborando con ellos o pensando con ellos o construyendo con ellos. Pero eso es una locura. Eso no tiene ninguna razón de ser porque no lleva a nadie hacia ningún lugar. Entonces el líder se conoce, se da cuenta de lo que pasa. Pero por supuesto también, sin lugar a dudas, porque es un asunto de vínculo, el líder nota lo que le pasa a los otros. ¿Sí? Alcanza a darse cuenta, algo percibe. Percibe las miradas, percibe los tonos, percibe las palabras, percibe los gestos, percibe las actitudes, percibe las acciones y también las omisiones de los demás. Cuando, yo qué sé, estamos en una oficina, por ejemplo, bueno, en la época en que estábamos en oficinas, podríamos trasladarlo a la casa, ¿sí? En el teletrabajo, pero cuando compartimos escenarios laborales, en una planta de producción, en una oficina, en un ambiente creativo, lo que ustedes quieran. El líder es aquel que se da cuenta quién se ríe de manera postiza, quién en realidad no quiere que los demás se den cuenta que algo está pasando, quién dice las cosas con demasiada condescendencia, porque en realidad no quiere decir lo que está pensando en realidad. Nota las evasiones, nota quién no quiere contestar las preguntas, quién siempre tiene un mensaje que contestar en el momento indicado, quién siempre tiene que salir a atender una llamada en el momento crítico. Eso lo nota el líder, ¿sí? Eso no se le pasa desapercibido. Y por supuesto también nota las malas caras, los llantos, los momentos de tristeza que todos los seres humanos tienen en los ambientes laborales, todos completicos, ¿sí? Pero no todo el mundo se da cuenta. No todo el mundo se da cuenta. Por eso a veces somos duros y rudos en nuestras interacciones porque creemos que las personas tienen que tener buena cara todo el tiempo y no notamos que probablemente la mala cara que tengan obedece a alguna realidad que están viviendo. Pero el líder sí se da cuenta. Esa es la principal y la primera diferencia entre un líder y alguien que no lo es que el líder lo nota, lo percibe, el líder capaz de llevarnos a lo mejor de nuestra emocionalidad es siempre un líder perceptivo, al que la realidad no le pasa inadvertida, que se da cuenta de las cosas, que ve lo que otros no están viendo. Y entonces, lo primero que yo les quisiera preguntar y que pudiéramos interactuar en los comentarios con los cuarenta y tantos que están a esta hora conectados es, ¿qué han notado en ustedes en el último tiempo? O sea que esto es una pregunta que algunos, si han estado en las conferencias anteriores, lo han profundizado un poquito más. Aquí es simplemente un ejercicio sencillito. Las dos emociones que más he sentido, que más me desagrada sentir. Hay gente que le huye a la soledad, a la sensación de frustración, a la sensación de temor. Y quisiera que cada uno escribiera una o dos palabras en sus comentarios
para contarnos qué es lo que han notado de ustedes mismos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas dos emociones que más les desagradan que han estado sintiendo últimamente? Seguramente muchos hemos tenido incertidumbre, seguramente muchos hemos tenido temor por todas las situaciones de salud, por todas las situaciones sociales que están pasando. Eh, bueno, yo estoy en Colombia probablemente la palabra desazón, desasosiego, indignación, etcétera, será una palabra que saldría mucho. Así que pregúntenselo por un instante, porque el líder parte de ser alguien perceptivo y perceptivo sobre sí mismo, sobre los otros, pero también sobre sí mismo. ¿Qué es eso que has estado sintiendo? Que te carga, que te desagrada, que no te hace feliz, que no te hace tranquilo, que, que te perturba de alguna manera en tus relaciones con los demás, en tu productividad. Sabes que días en que estás así no haces lo mismo con las mismas fuerzas, con las mismas ganas. Ser muy conscientes de eso y, digamos, notar esas cosas es fundamental, es vital para cualquier ejercicio de liderazgo que realmente quisiéramos hacer frente a las demás personas. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, soledad, indignación, ansiedad, miedo, nos dice Ángela, Melissa nos habla de soledad, Carol nos habla de impotencia, que es una de las sensaciones más difíciles de manejar, lo entiendo perfectamente. Soledad, miedo al fracaso, nos dice Delia. Edwin dice que ha notado resistencia al cambio eh, con los compañeros. Fantástico. Eso es lo primero. Incertidumbre e indignación, dice mi amigo Camilo. Bueno, vamos en el punto uno, primer paso. Lo primero que diferencia a un líder de otra persona es que el líder se da cuenta de cosas. Pero atención, ahí no para la cosa. Melissa nos dice miedo a equivocarnos y Ricardo Badilla dice que estar presente es vital. Vamos con el segundo paso. La segunda, dije, son diferencias que se convierten en habilidades, en competencias. Es decir, la diferencia en el punto uno es que ven cosas que los demás no ven, notan cosas que los demás no ven. ¿Cuál es la competencia ahí? Percepción. Percepción, estar atento, estar despierto, notar lo que pasa a su alrededor. Yo jugué baloncesto mucho tiempo de mi vida y una de las cosas que nos entrenaban en el baloncesto era la visión periférica. ¿Sí? Yo tengo mis ojos puestos allá, pero sé lo que está pasando aquí, sé quién está corriendo por allá, sé quién va pasando detrás mío. Y seguramente si ustedes buscan videos de los mejores pases en baloncesto, es alguien que está mirando para un lado y manda el balón para allá, porque sus ojos están notando a las otras personas. Es un poquito de eso aplicado a las relaciones, no solamente interpersonales en términos generales, sino a las relaciones en las cuales juntamos esfuerzos y creamos sinergias para crear cosas juntos. Segundo paso, segundo paso. Si bien hay gente que se da cuenta de cosas, no todo el mundo le importa. O sea, hay mucha gente que se da cuenta de cosas. Ahora, son menos que la totalidad, pero no a todo el mundo le importa. Es decir, hay personas que notan cosas, que se dan cuenta y sin embargo siguen adelante, como si nada. Tienen casi que entrenada su insensibilidad. Algunos no por una decisión, digamos, inhumana o egoísta, sino porque también les han pasado cosas difíciles y prefieren distanciarse de aquello que les cause algún tipo de impresión, algunas porque no han despertado su sensibilidad nunca. Es decir, poco se han dado cuenta que los otros que están ahí también tienen vidas independientes y son protagonistas de una historia, más bien los consideran como extras en su película y otros porque han decidido que no les importe. Efectivamente han construido toda la vida alrededor de que no les va a importar. Pues bien, la segunda diferencia tiene que ver entonces con este dejar que a uno le importe, ¿sí? Hay personas que notan cosas que los demás no notan, pero dentro de ese mismo grupo se nos va reduciendo y los líderes terminan siendo al final muy pocos en realidad. Hay a quienes les importan las cosas y a quienes no les importan las cosas que ven y que notaron. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata este asunto? Se trata de nuestra jerarquía de valoraciones. Voy a usar esa expresión de pronto un poquito muy ética, ¿no? La jerarquía de valoraciones.
Mm, A este punto de la formación humana, yo poco hablo de valores, porque en términos abstractos, porque los valores que tradicionalmente nos mostraron, nos enseñaron, la amistad, el respeto, la tolerancia, son abstracciones. Casi que la gente siente que son como cosas que están en el mundo de las ideas y que hay que descargarlas, ¿no? Como una app. Y entonces se supone que la educación es esa Play Store o ese App Store en el que tú vas descargando valores. Te vuelves más libre, te vuelves más transparente, te vuelves más respetuoso, te vuelves más sincero, te vuelves más auténtico, te vuelves más honesto. Y yo creo que no funciona así. Creo que en este momento de la educación estamos replanteando mucho el término de los valores y podríamos hablar más bien de valoraciones. ¿Y cuál es esa diferencia que no es tan semántica? No es semántica, es conceptual. Pues que hay cosas que a uno le importan y cosas que a uno no le importan. Y esas son las valoraciones. Y que la mayoría de las personas tienen realmente valores. Lo que pasa es que esos valores no son las abstracciones de las que hemos hablado toda la vida, sino que son las cosas que les importan y por medio de las cuales toman decisiones y se comportan de cierta manera. Entonces, si hablamos de que los líderes no son solamente los que se dan cuenta, sino los que les importa eso que se da cuenta, tiene que ver con su jerarquía de valoraciones, es decir, tienen que ver con qué cosas le han concedido importancia y a qué cosas no le han concedido importancia. Y eso es fundamental. Eso significa que los seres humanos somos capaces de concederle importancia o restarle importancia a las cosas según nuestros principios, según nuestras ideas, según nuestras lógicas y según hayamos entrenado nuestra emocionalidad. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Estoy seguro que cada uno de ustedes piensa de esta manera. Hay cosas que ustedes soportan y hay cosas que ustedes no soportan, ¿sí? Y que pueden ser cosas triviales, absolutamente triviales. Eh, Puede que sea una luz encendida en la casa, puede que sea una gotera, puede que sea una llave mal cerrada, puede que sea el frío, puede que sea lo que sea. No son cosas ni peligrosas, ni son, digamos, realidades amenazantes, pero les producen un profundo fastidio. Detrás de eso hay una idea, y esa idea genera una reacción. Entonces, a dos estímulos de la misma persona, tu mejor amigo te hace una broma y hay una que no te importa y te hace reír y la otra te pone automáticamente porque dices, es que me tocó algo que no, con esto no se metan, ¿verdad? Bueno, eso es jerarquía de valoración, eso es qué cosas les has concedido más importancia que a otras. Pues un líder es aquel, uno, que ha logrado determinar, decidir, elegir a qué cosas les va a conceder importancia. De manera que va eligiendo qué cosas van a detonar en él determinado tipo de reacciones emocionales. Voy a ponerles un ejemplo de papás para, para aquellos que tengan hijos o planeen tener hijos en el futuro. Hay familias en las cuales la jerarquía de valoraciones es tan nula, tan nula, porque, no sé, porque viven de la cotidianidad, porque no se han sentado a pensar exactamente qué tipo de familia quieren ser, qué tipo de papás quieren ser. Todo es como muy automático, ¿no? Y entonces, existe la misma discusión, el mismo tono y el mismo volumen del regaño, porque el chico regó la sopa o porque le dio una patada en la cara a un compañero en el colegio. ¿Sí? No son lo mismo. En la escala de las proporciones es algo absolutamente diferente. La primera se puede resolver muy sencillamente, recoge y limpia, punto. No hay necesidad de un gran escándalo. Y la segunda tiene una repercusión muchísimo mayor, que es lo que está pasando, porque te portaste así, tienes que hablar con esta persona, hay que ir al colegio, los papás de la persona, o sea, hay una cantidad de repercusiones que no se resuelven de la misma manera. Sin embargo, hay muchas familias en las que papá y mamá reaccionan de la misma manera, con el mismo grito, con el mismo escándalo, porque se le regó la sopa o una cuchara o porque le pegó a su compañero una patada en la cara. O lo contrario, no reaccionan ni para una ni para la otra. Ay, mi amor, tranquilo, no pasa nada. No, espérate un momento que sí pasa. Sí pasa. ¿A qué obedece que pase? A mi jerarquía de valoraciones. ¿A qué le concedo mucha importancia y a qué le concedo poca importancia? El líder es aquel que ha elegido a qué cosas le concede importancia.
Es aquel que se descubre en algún momento, nota el primer paso, se da cuenta y dice, ¿y a mí esto por qué me molesta tanto? Si es una tontería. A mí, ¿yo por qué me estoy amargando la vida por esto? Y trabaja en eso, trabaja en eso, trabaja en eso. Y un día se da cuenta que ya no le molesta. Y uno diría, pero si la teoría de las emociones dice que son involuntarias, bueno, no son involuntarias del todo. Claro que hay cosas que no vamos a poder siempre controlar nuestra reacción emocional, por supuesto, pero hay muchas cosas que sí se pueden educar emocionalmente. Hay muchas cosas que te han dado rabia, que te han, decimos en Colombia la expresión, sacado de casillas, ¿verdad? No tiene nada que ver con el portero español, que no tendría por qué ser así y que puedes lograr perfectamente que no sea así. Que puedes ir trabajando en ti, en tu reacción, en la valoración que le das a cada cosa. Yo, ¿por qué le estoy dando tanta importancia a esto? Mientras que por otro lado, a veces caemos en errores, cometemos equivocaciones que tienen que ver con que nunca nos dimos cuenta en qué momento pasó esto y esto y esto. ¿Y por qué no nos dimos cuenta? Porque no era importante. ¿Sí? El trilladísimo asunto de los detalles en las relaciones de pareja para quienes tienen pareja o quieren tenerla. Si para ti los detalles, las fechas, las sorpresas, las cosas no son importantes, pues van a tener que empezar a hacerlo si quieres realmente hacer feliz a la otra persona, agradarla, sorprenderla, mantenerla, digamos, todo el tiempo conectada con lo que eres capaz de hacerle sentir. ¿Y eso qué significa? No es que yo no soy así. Ah, bueno, esa es una salida, esa es la salida mediocre, esa es la salida reactiva. O decir, voy a hacer que esto empiece a ser importante para mí. Y cuando empiezas a lograr que sea importante, pues te interesa, te preocupa, te motiva, te alegra, te genera impaciencia, tengo que hacer esto. Bueno, todo eso son emociones. Es decir, las emociones no son programables, pero sí son educables, ¿sí? Sabiendo que no siempre las tendremos del todo bajo control, porque también de eso se trata, el que sean reacciones instintivas, no siempre estarán bajo control, pero podemos elegir nuestras valoraciones, podemos elegir a qué le concedemos importancia y a qué no. Pues en inteligencia emocional, los líderes son aquellos que son capaces de lograr que su gente, por la relación que establecen con ellos, noten que a veces le están cediendo demasiada importancia a cosas que no son tan importantes o que le han perdido importancia a cosas que eran muy importantes. Eso es fundamental en la atención frente a las rutinas. Por ejemplo, una rutina laboral. Los buenos momentos están hechos de gente que está atenta y los malos momentos están hechos de gente que está distraída. Bueno, el líder es el que está siempre atento a recordarnos a qué le tenemos que conceder importancia y a qué no, porque eso nos va también a permitir conectarnos emocionalmente, no gritarnos por cualquier cosa, no ofendernos por cualquier cosa, no alterarnos por cualquier cosa, y de esa manera cumplen una función social vital los líderes en las comunidades humanas, en las comunidades familiares, en las comunidades sociales, en las comunidades empresariales, en cualquier lugar donde haya gente reunida. Las emociones van a estar en ebullición en algunos momentos. ¿Cuál es la función del líder? Recordarnos qué es fundamental y qué no es fundamental, qué es importante y qué es pasajero, qué vale la pena tener una discusión y qué se puede dejar pasar sin ningún problema. ¿Mm? Nuestra escala de valoraciones determina qué cosas nos importan y qué cosas no nos importan. Y esa es una capacidad de los líderes. Si la primera capacidad era, se dan cuenta, la segunda es, nos recuerdan qué es lo importante. Así que hagamos un segundo ejercicio y ustedes van interactuando en los comentarios y yo voy aquí leyendo y compartiendo con ustedes. Piensen, es una pregunta un poquito más profunda que la anterior. La anterior era, bueno, ¿qué se han dado cuenta que les molesta? Pero aquí quisiera preguntarles cuál es su criterio para que algo les produzca rabia o para que algo les produzca indiferencia absoluta. ¿Cuál es su criterio? Ustedes piensen un momento y dicen, bueno, a mí las cosas que me producen rabia, ¿por qué me producen rabia? ¿Sí? ¿Cuál es mi criterio para que algo realmente me moleste, me saque el coraje, como dicen en México? ¿Sí? ¿Y cuál es mi criterio para que no me importe? O sea, para que no me deje afectar, ¿sí? Eh, y de esa manera notar nuestra jerarquía de valoraciones. ¿Listo? Entonces voy a empezar a leerlos
en el chat eh, sobre esta pregunta. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu criterio? Líder, futuro líder, actual líder, potencial líder, como quieras. ¿Cuál es tu criterio para que algunas cosas te molesten al punto de darte rabia o algunas cosas te produzcan absoluta indiferencia? Por ejemplo, para mí las cosas que intento que me produzcan indiferencia son aquellas frente a las cuales estoy absolutamente convencido que no puedo hacer nada, que no puedo hacer absolutamente nada. Listo. ¿Sí? Ahí aplica la absoluta indiferencia, aunque me afecte. Es decir, siento la afectación, pero no siento la rabia de lo que está sucediendo. Camilo dice injusticia, Ángela dice la injusticia y las mentiras. Ese es un patrón súper claro en las relaciones, ¿no? Que es un patrón extraño, en el sentido de seguramente cuando hablamos de mentiras no es un absoluto, porque hay mentiras que nos encanta que nos digan y hay mentiras que no podemos tolerar que nos digan, ¿sí? Entonces, chévere como establecer también esos patrones de criterio. Y no estoy hablando de que nos encante ser engañados, ¿no? Sino nos encanta celebrarle a algunas personas su creatividad. Eso estoy absolutamente seguro que eso. Vivo relaciones así también. Eh, Joana dice desinterés por el dolor del otro, la necesidad del otro. Las mentiras aparecen de nuevo. La pregunta es, ¿cuál es tu criterio para que algo te produzca mucha rabia o te produzca una profunda y absoluta indiferencia? Que me falten al respeto, dice Laura. Rabia por no ser empáticos e indiferencia cuando me percato de que la gente miente, dice... Lourdes funciona al contrario, qué chévere. La mentira me hace generar indiferencia automática. Eso me parece buenísimo. Valentina dice la falta de empatía. Carol dice las cosas que van en contra de mis principios o de mis valores. La falta de empatía con los demás. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Tenemos criterios. En el fondo lo que estoy diciendo es esto. Tenemos criterios. Las emociones no tienen no son independientes de nosotros, no funcionan como en una central, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con pensamientos o con principios o con elecciones o con convicciones, están profundamente hiladas. Y en la medida en que tenemos ciertas convicciones y ciertas valoraciones, hay cosas que nos van a afectar más o nos van a causar más rabia o más temor. Fantástico. Vamos al paso 3. Vamos al paso 3. Son 4. Diferencias que se convierten en habilidades. ¿Listo? La primera diferencia entre un líder y cualquier otra persona es que se da cuenta de lo que otros no se dan cuenta. La segunda diferencia es que, aún entre los que se dan cuenta, el líder es aquel al que le importa. Hay otros a los que no les importa. La tercera diferencia, que es para mí fundamental, creo que es donde radica buena parte de cosas de la genialidad de los líderes, es que a, se permiten que les detone la cabeza eso que está pasando. Es decir, llego a mi casa, ¿sí? Vivo con 4 personas, 5 personas y 2 perros. Y noto algo, ¿no? Noto algo en el ambiente, noto que algo pasó y no lo dejo pasar, sino que me permito que me importe. De ahí viene la palabra afecto, ¿no? Me permito que me afecte, ¿verdad? Aquello que me produce afectación es lo que me produce afecto. Y empiezo a pensar qué es lo que puedo hacer. Es decir, uno de los principales detonantes de creatividad, la gente siempre, ay, creatividad, yo quiero ser creativo, yo quiero ser, bueno, uno de los principales detonantes de creatividad es el conflicto, ¿sí? Le escuché a un muy buen speaker hace poco, la gente dice que es muy poco creativa hasta que odia a alguien, hasta que planea una venganza, así no la lleve a cabo, así nunca la lleve a cabo. Pero cuando estamos planeando lo que yo le haría a alguien, todos somos altísimamente creativos. Lo que pasa es que el conflicto es un detonante de creatividad, es un detonante de creación impresionante. Y por eso el líder es el que piensa, lo que se da cuenta, lo que le importa, lo hace pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí? Es decir, estamos hablando de un líder creativo. Hablamos de un líder perceptivo, hablamos de un líder que es sensible, que le importa, y ahora hablamos de un líder creativo. Porque también sucede con frecuencia que algunas de las personas que se permiten la sensibilidad, solo se permiten la sensibilidad. Entonces terminan afectados negativamente y desbordados por lo que sucede e inmóviles, absolutamente inmóviles. Y yo sé que a algunos de los que están aquí nos ha pasado eso.
que nos enfrentamos a una realidad que es dura, que es difícil, y la realidad nos quita el control, las pilas, el ánimo, la fuerza, todo, y quedamos absolutamente, ¿sí? De ahí viene la palabra estupefacto, ¿no? El que tiene cara de estúpido, ¿verdad? Sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, la gran diferencia entre el líder y estas otras personas es que el líder permite que esta crisis o que esta afectación o que este afecto, que también puede ser positivo, sin lugar a dudas puede ser positivo, le permita pensar, le permita pensar, ¿sí? Miren que cuando, por ejemplo, los afectos son exagerados en términos placenteros y en términos gratificantes, también nos quitan a veces la capacidad de razonar, ¿sí? Y por eso hay gente que se enamora y hace 30.000 locuras y bota la casa por la ventana porque es que está tragado, ¿sí? Tragado decimos en Colombia estar enamorado. Y eso es otra insensatez absoluta, ¿sí? Eh, Porque no deben estar desconectadas las emociones de las convicciones, de las valoraciones, de los principios, de todo esto, ¿no? Entonces, no se trata solamente de sentir y que me importe, se trata de que eso que me importa se convierta en un motor de pensamiento y de creatividad. Se trata listo, está pasando algo, bueno, ¿y yo qué me voy a inventar para esto? ¿Qué es lo que voy a hacer para que esto sea posible? Dejan correr la imaginación, ¿sí? Para encontrar una respuesta o para encontrar una salida para sí mismos o para los demás. E insisto, vuelvo a mi punto inicial, qué importantes son en estos momentos de la historia, en este 2020, en este año de caos y rarezas, en el que tantos tenemos las emociones revueltas, que todo aquel que quiera cumplir una función de líder, que todo aquel que quiera influir en los demás con liderazgo, piense en respuestas y en salidas a lo que estamos viviendo. No solamente si nos indignamos, no solamente si nos afecta, no solamente, claro, lloramos o nos enamoramos o nos alegramos por algo, sentimos euforia o frustración, eso está perfecto, la notamos y la notamos en los demás, pero no nos quedamos ahí, porque ese es el punto en el que a veces las personas se sobrecargan, ¿no? Y viene tanta dificultad emocional. No, permitimos que esto nos ponga en marcha la cabeza, nos ponga en marcha la imaginación y nos ponga en marcha nuestra capacidad de crear. Esa es la gran diferencia. La tercera diferencia es creación, es pensamiento, es imaginación activa, que es la diferencia entre el líder y cualquier otra persona. ¿Se da cuenta de lo que los demás no se dan cuenta? ¿Le importa lo que a otros no le importa? Y piensa cosas para encontrarle salida o respuesta a eso que los otros tal vez no piensan y se quedan solamente sintiéndolo. Así que tengamos una tercera conversación para entrar a nuestro cuarto punto. Atención, esto es importantísima y si son generosos en regalarnos sus frases, estas frases les van a ayudar a muchísimos más que están leyendo a esta hora. Muchísimo. ¿Listo? ¿Cuál ha sido su ocurrencia más brillante en el 2020 para sostener, para mantener o para mejorar cualquiera de sus relaciones? Cualquiera de sus relaciones. ¿Listo? Eh, Relaciones de familia, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones de lo que ustedes quieran, de negocios, de lo que ustedes quieran, que se han visto alteradas en el 2020, se han visto alteradas por pandemia, por cuarentenas, por aislamientos, por virtualización, por una cantidad de cosas. Bueno, ¿cuál ha sido su idea más brillante? ¿Cuál ha sido su ocurrencia más genial para sostener o para mejorar cualquiera de sus relaciones? ¿Listo? Vamos a leernos. Sean generosos con lo que escriben, por una razón muy sencilla. Probablemente alguien que también está viendo y que va a leer los comentarios dice, a mí se me tenía que haber ocurrido esto. Sí, me sirve, lo voy a usar. ¿Cuál es la idea, insisto, que has tenido que te ha permitido mejorar o que te ha permitido sostener o mantener una relación de cualquier tipo en este 2020, un año tan, tan convulsionado? Me imagino que están pensando porque están, digamos, como diciendo, bueno, ¿yo qué hice? ¿Qué hice? ¿De qué manera me conecté con otras personas? Mm, ¿De qué manera los busqué? ¿De qué manera rompí las distancias? Creo que si algo nos ha enseñado el 2020 es cultura del encuentro. Cultura del encuentro. Estoy en mi casa, estoy aislado, estoy solo, pero sin embargo venzo la distancia, no física, porque nos estamos cuidando, pero sí
la distancia emocional, la distancia intelectual, la distancia de cualquier tipo para acercarme a los otros, conectarme. Dice Andrés, escuchar lo que piensa la otra persona, darle su espacio. Eso es fundamental. Ocurrencias, ideas interesantes que hayan tenido, respuestas creativas que hayan tenido a lo que vivimos para sostener o para mejorar sus relaciones. Estamos en el tercer paso de herramientas para líderes que nos ayudan a ver con más claridad nuestra inteligencia emocional. Camilo grabó una canción con su hija y, y puso videos de los más amados que no ha podido ver en su cuarentena. Eso está fantástico. Y Valentina se fue de su casa. Eso está buenísimo. Ese tipo de decisiones son fantásticas. Lourdes, escuchar, informar con fuentes confiables, distraer y hacer reír. Me encanta, Lourdes, lo último que dices. Sin lugar a dudas, la creatividad, que es de este punto del que estamos hablando, es uno de los puntos fundamentales del buen humor. Fundamentales, es decir, eh, y hacer reír en este tiempo ha sido fundamental. Listo, vamos a un último paso. Les voy a quitar demasiado tiempo. Vamos a un último paso. ¿Cuáles son las diferencias que se convierten en herramientas, en capacidades, en competencias que tienen los líderes frente a la inteligencia emocional, frente a las emociones inteligentes que podemos estar viviendo? Hemos dicho que se dan cuenta de cosas, pero además les importan, pero además piensan en respuestas o soluciones para eso. Pero viene el punto sin el cual todo lo anterior va a perder un poquito de sentido, y es que hacen lo que están pensando. Hacen, convierten sus ideas en cosas concretas, ¿sí? Llevan a la práctica sus planes. ¿Mm? Miren, todos nosotros tenemos un baúl real o mental de buenas ideas, ideas buenísimas que se nos ocurrieron, que nunca hicimos, que nunca hicimos. Yo creo que es de las cosas que más, y de capacidades que no usamos. ¿Sí? Yo hubiera podido, yo hubiera hecho, yo podría tocar guitarra, yo podría hablar francés, inglés, italiano, alemán, yo podría cocinar mejor, yo escalaba montañas, yo montaba bicicleta, yo hacía y dejé de. Y la última diferencia fundamental es que el líder hace cosas donde los demás apenas las piensan. ¿Listo? Donde los demás no ven, el líder ve. Donde los demás no le importa, al líder le importa. Y entre esos a los que les importa, hay algunos que se quedan sintiendo y otros que empiezan a pensar respuestas. Y entre los que piensan respuestas, hay unos muy pocos que hacen lo que están pensando. Lo convierten en cosas concretas y reales. Y si pensamos en muchas de las personas que admiramos, históricamente, de las grandes figuras de nuestra cultura nacional o de nuestra cultura latina o nuestra cultura mundial que admiramos, son sencillamente gente que convirtió ideas en cosas concretas que podemos tocar y que podemos ver el día de hoy. Pues una de las necesidades más importantes que apremia a la gente frente a crisis emocionales, frente a las dificultades en sus emociones, en sus sentimientos, en lo que, digamos, en la avalancha que a veces viene contra nosotros de tantas situaciones que no estábamos preparados para manejar, es cómo hacemos, cómo gestionamos esto, cómo lidiamos con esto. ¿Sí? Y entonces el líder lo que hace con él mismo es que se va construyendo, se va haciendo a imagen y semejanza de sus propias convicciones. Eso que ha elegido, eso que ha pensado, eso que ha sentido, aquello que decidió darle mucha importancia y aquello a lo que no, se vuelve parte de su ser. Él se va haciendo a sí mismo eso que está pensando. Sus principios empiezan a convertirse en reacciones automáticas, porque están tan interiorizados que ya no tienen que tomar decisiones, tienen que tomar otras decisiones y tener otro tipo de pensamientos y otras crisis. Pero estas ya resueltas ya se vuelven, se integran, ¿verdad? A lo que son. Y en su función de líderes, en su vínculo de líderes, ocurre exactamente lo mismo. Nos permiten a los demás darnos cuenta de cómo vamos desarrollando estas capacidades. Es decir, un auténtico líder es una escuela para los que están a su lado. Es una escuela, es una universidad para los que están a su lado, de desarrollo personal, de desarrollo humano, de aprender a controlarme, de aprender a darme cuenta
lo que estoy exagerando o lo que dejé pasar y no debí dejar pasar. Y me van permitiendo a mí ir juntando todas estas piezas y darles un norte, darles un sentido, ¿verdad? No se trata únicamente de ser muy creativos, eso es fantástico, que nota tener gente creativa al lado, pero tener gente creativa al lado que no hace ni la décima parte de lo que dice que va a hacer y de las grandes ocurrencias que tiene es una tragedia, ¿sí? Porque te emocionan todo el tiempo y luego te frustran, ¿verdad? Es como vivir con alguien que te hace promesas todo el tiempo y no te las cumple. Bueno, mejor no me digas nada, ¿sí? Entonces la creatividad es fantástica, pero solamente es útil en la medida en que se convierte en gestión. Entonces tenemos un líder que es perceptivo, por un lado, que es nuestro primer punto. Tenemos un líder que es afectivo, ¿sí? Que se permite que le afecten las cosas. Tenemos un líder que es creativo y tenemos un líder que es gestor. Y completamos nuestro cuadro de herramientas, ¿sí? ¿Cómo hago yo para cumplir un rol de liderazgo activo en un mundo convulsionado emocionalmente? Tienes que darte cuenta de lo que estás sintiendo tú y lo que están sintiendo los demás. Tiene que importarte lo que estás notando de ti y lo que estás notando de los demás. Tiene que cambiar tu forma de valorar las cosas. Tres, tiene que llevarte a detonar ideas y a detonar el tipo de cosas que puedes hacer por los otros, ¿sí? En eso no hay técnicas de creatividad. La gran técnica de creatividad es que la realidad te importe y sobre todo la realidad con nombre y rostro propios. Y por supuesto, tienes que convertir todas estas grandes ideas en acciones muy concretas. Termino con una pregunta y tres frases para irnos, tres ideas de salida. Esta no la escriban, pero sí quiero que la escriban internamente allá en sus casas, en sus celulares, en donde ustedes quieran. No hay necesidad de que la comenten porque es bastante personal. Pero sí quiero que piensen, o en sus relaciones afectivas, de familia, de amigos, o en sus relaciones laborales y productivas, o de colegas, o en cualquier tipo de escenario en el que estén vinculados. ¿Cuál es esa situación cerca de ustedes que necesita de su liderazgo? Que necesita un liderazgo que pase del sentir y del darse cuenta al hacer cosas, que pase de las ideas a lo concreto. ¿Qué situación en su casa o en su trabajo o con las iniciativas sociales que lleven a cabo, qué situación requiere de su liderazgo para ser transformada? Y un liderazgo que pase por valorar mejor, por reaccionar de una manera diferente, por tener emociones inteligentes que somos capaces de convertir en acciones muy concretas. Me voy con tres frases para terminar, para que se queden pensando en ellas un poquito. La primera es que la empatía combina con cualquier teoría, ¿sí? Es decir, que un líder que es emocionalmente inteligente es aquel que no permite de ninguna manera que las diferencias ideológicas se conviertan en falta de empatía por los demás. No pensamos lo mismo, no vamos a pensar lo mismo nunca. ¿Sí? Pero nunca, jamás las diferencias de posturas ideológicas deberían impedirnos sentir lo que está sintiendo el otro. ¿Sí? La empatía combina con cualquier teoría, con cualquier ideología. Debería estar por encima de cualquier cosa. La segunda es que las ideas que mejor nos inspiran son aquellas que nos transmitieron personas a las que nosotros les importábamos. Si ustedes piensan en las cosas que les transformaron el pensamiento, que les dieron mucha inspiración, que les dieron mucha... Son las cosas que les dijeron personas a las que ustedes sentían, esta persona me está diciendo esto porque yo le importo, ¿sí? Y no necesitamos demasiados líderes que nos llevan a los mejores resultados pasando por encima de todo el mundo. Necesitamos líderes que nos hagan sentir que les importamos y necesitamos ser la clase de líderes que hacen sentir a los otros importantes. Y la tercera idea es que todos tenemos la capacidad de educarnos emocionalmente. Todos tenemos la capacidad de educarnos emocionalmente, pero no todos tienen la oportunidad. No todos tienen la oportunidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que quien aquí esté pensando en convertirse algún día en líder, espero que sea la clase de personas que genera las oportunidades para que otros se eduquen también emocionalmente, para que otros se desarrollen también emocionalmente. Para mí es una alegría compartir con UTEL, tener esta conversación con ustedes y cuando sea que la vean, ánimo con lo que están haciendo, gestándose a ustedes mismos como líderes y con lo que quieren hacer por el futuro de otros. Les mando un abrazo enorme y espero que todo vaya con emociones muy inteligentes en su vida, en su trabajo y en su futuro.
Les mando un abrazo. Muchas gracias.